¿Qué es la Guerra Fría y quiénes participaron? Fue un conflicto ideológico entre las dos grandes hegemonías de la época. Se enfrentaban el capitalismo y el socialismo, en donde participaron la Unión Soviética y los Estados Unidos. ¿Cuándo y por qué surgió la Guerra Fría? La Guerra Fría surgió después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, donde ya se mostraban inicios de oposición entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Este conflicto se dio una vez que se trataron de solventar los términos para la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos, con una visión capitalista, y la Unión Soviética, con una visión comunista e imperialista, no estaban dispuestos a acordar en ciertos tratos. Ejemplo de ello es el hecho de que la Unión Soviética no haya respetado sus condiciones, como no establecer gobiernos comunistas a la fuerza, que fue justamente lo que hizo en Checoslovaquia. Formalmente inició en 1948 con el golpe de Praga, que fue incentivo que dio inicio al conflicto. ¿Qué otros acontecimientos sucedieron durante la guerra? En 1948 se dio el golpe de Praga, que fue el inicio de la Guerra Fría, donde la Unión Soviética se apoderó de Checoslovaquia, misma que ya había aceptado el Plan Marshall, el cual era la reconstrucción europea, en 1947. En este mismo año se dio el bloqueo de Berlín, como una forma de represalias hacia los occidentales, por tratar de reconstruir la economía alemana, donde Stalin cierra las vías terrestres de acceso al oeste de Berlín. En 1949 se constituye la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, a través del cual los Estados Unidos toma formalmente el poder de defender a Europa Occidental. En este mismo año, la URSS detona la primera bomba atómica y hace alianza con el bando ganador de la Guerra Civil China. En los años 1950 y 1953, tras la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur, Estados Unidos, con la aprobación de la ONU, manda tropas a Corea del Sur. Mientras tanto, la URSS se mantiene del lado de Corea del Norte. Posteriormente, en 1955, se creó el Pacto de Varsovia por la URSS, que tenía como objetivo contrarrestar la amenaza de la OTAN. En este mismo año se dio inicio a la Guerra de Vietnam, donde participa Estados Unidos, con la intención de evitar la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. Un año más tarde, en 1956, ocurre la crisis del Canal de Suez, donde a partir del momento de la Guerra Fría se trasladó al tercer mundo, siendo el Medio Oriente una zona muy afectada, por lo cual se denominó el Arco de Crisis. La zona abarca desde el Cuerno de África hasta la Cachemira. En 1957, siendo uno de los acontecimientos clave de la Guerra Fría y del avance científico de la fecha, se realizó el lanzamiento del Sputnik, el cual fue el primer lanzamiento de un satélite artificial por parte de la URSS, y esto dio inicio a la carrera espacial. También en este año, Estados Unidos instaló misiles nucleares en Turquía como posible arma en algún futuro, lo cual no le gustó para nada a la URSS. Entonces, en 1962, tras la ruptura diplomática entre Estados Unidos y Cuba, la URSS aprovecha para tener presencia en el continente americano, y esta fue descubierta construyendo 40 sitios nucleares en Cuba, siendo denominada la crisis de los misiles. En 1972, las cosas empiezan a tranquilizarse. Tras la ruptura de las relaciones chino-soviéticas, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, hace una visita a China, donde se firmó el primer tratado SALT, Strategic Arms Limitation Talks, donde se propone crear un límite para las armas nucleares y la carrera armamentista. Gracias a esto, la URSS consigue paridad nuclear en Estados Unidos y se proclamó una nueva era de coexistencia pacífica. Para finalizar, en 1980 a 1967, el presidente de aquella época, Ronald Reagan, llega con la ideología de derrocar a todos aquellos gobiernos comunistas, y la URSS, por otro lado, con problemas de economía, permite la actividad de economía privada. Finalmente, en 1989, el sistema soviético de alianzas de la URSS estaba al borde del colapso, por lo cual el sistema acabó por romper los lazos en 1990 y tuvo que ceder al monopolio. Y el 21 de diciembre de 1991 se produce la disolución de la Unión Soviética. La Guerra Fría se dividió en 4 grandes etapas. 2 etapas de tensión absoluta y 2 etapas de tensión. La primera etapa de la Guerra Fría se dio con la crisis del Canal de Suez en 1956 y la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Entonces se tranquilizó el conflicto debido a SALT, donde las potencias se proponen a los limitantes para la producción de armas nucleares, pero debido al derribo por parte de Rusia de un avión coreano, Korean Air, donde estaba volando por territorio no autorizado, lo cual no fue del agrado de Estados Unidos.
se creó otra etapa de tensión durante la guerra. Por último, la etapa de distensión, que fue con la caída del muro de Berlín en 1989, era el símbolo más importante del enfrentamiento entre el bloque socialista y el capitalista. ¿Cómo acabó la Guerra Fría? La Guerra Fría terminó con la disolución de la Unión Soviética debido a la crisis que tuvieron en los años 1989 al 1991.